Gente reunida para escuchar música en el mismo lugar en el que hay gente reunida para mostrar su música. Un momento cargado de magia. Y esta práctica se viene haciendo desde que el ser humano tiene la capacidad de hacer sonidos apreciando la manera en la que los organiza y desde que tiene la capacidad de reunirse sin matar al que está al lado. Bueno, en esa todavía estamos trabajando. Pero es una práctica que empezó hace mucho tiempo y que se mantuvo en constante crecimiento hasta que, se interrumpió. En 2020, como se interrumpió la vida misma. Pero ahora parece, volvemos a la vida. Y volvemos a los festivales. Mi nombre es Martín Aguilera y este es el 4º episodio de Lo que nos hace músicos. La vida es un festival. Lo que nos hace vivir como si fuera el día antes del fin. Quizás nos haga escuchar esa respuesta que nos llegará. Lo que nos hace músicos, un podcast de Taller de Música Online. Yo creo que a la mayoría de la gente que disfruta de ir a recitales le pasó como a mí. En el último par de años no fuimos a ninguno o fuimos a muy pocos comparado con lo habitual. Y el que fue a conciertos más chicos, con el espacio organizado de manera rara o esas cosas. Y de festivales ni hablar. Tengo en mis manos las entradas para el próximo festival al que voy a ir. Bueno, tengo en mis manos, es la manera llamativa de decirlo, pero son entradas virtuales, así que las tengo en algún rincón olvidado del mail o en alguna carpeta del teléfono que ya no sé ni cómo buscar, porque son entradas que compré en 2019. Ese año fui a mi último festival hasta el momento, y con todo ese tiempo de espera la abstinencia me lleva a querer hablar de todo esto, por supuesto. Es la emoción de volver a ese ambiente en el que la música brota de todos los rincones, varios escenarios, varios estilos, bandas nuevas a conocer. Empecemos entonces un recorrido por los festivales más importantes de la historia y de nuestras vidas también. Festival Northside. Las entradas que compré en 2019 eran para el Festival Northside de 2020. El Northside es un festival más que nada de bandas emergentes, aunque se incluyen cada tanto algunas bandas bastante más grosas que la media del festival. Es un festival grande igual, se celebra en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, cada año desde 2010 hasta ahora, excluyendo por supuesto 2020 y 2021, años en los que el festival se canceló por obvias razones. Asisten a este festival alrededor de 40.000 personas por día durante 3 días durante el verano. Este año es el 2, 3 y 4 de junio. Bueno, la cosa es que esas entradas que tenía desde 2019 cuando se canceló el de 2020, me ofrecieron cancelarlas o guardarlas para el año siguiente. Las guardé, obvio. Ya estaban confirmadas varias bandas para el 21 y nada podía malir sal. Pero todo marió sal. En el 2021 se volvió a cancelar, me volvieron a ofrecer lo mismo y otra vez elegí conservar las entradas. Y pensando acerca de esto de los festivales, se me ocurrió pensar en cuál fue el primer festival al que fui, para ir haciendo un recorrido histórico por diferentes festivales de música de diferentes lugares, incluyendo algunos a los que ustedes me contaron que fueron. Y otros que son históricos, y también les pregunté a ustedes cuál fue el primero al que fueron, el último al que fueron y cuál fue el mejor al que fueron, así que voy a estar también leyendo algunos comentarios. Pero bueno, empecemos el recorrido. Festival Pepsi Music. Bueno, empiezo yo. El primer festival de bandas al que recuerdo haber ido fue el Pepsi Music del año 2005, que se celebró en el estadio Obras Sanitarias en la ciudad de Buenos Aires. Espacio que, curiosa pero no casualmente, pasó a llamarse Estadio Pepsi Music en 2006, manteniendo ese nombre hasta el año 2012. Dato interesante, no fui el único que iba a un Pepsi Music por primera vez. De hecho, todos los asistentes iban a ese festival por primera vez porque era la primera vez que se celebraba. De las respuestas que fui recibiendo en Instagram acerca de la experiencia de ustedes en los festivales, encuentro la de Ludmila, cuyo primer festival fue también el Pepsi Music 2005. Bueno, de hecho fuimos juntos. Un abrazo, Ludme. De paso les cuento que en Instagram, como en todas las otras redes, me encuentran con el nombre de usuario Taller de Música Online. Bueno, de vuelta, Pepsi Music. El día que fui yo fue exactamente el 10 de octubre de 2005, día 4 del festival. Las bandas en el escenario principal fueron Turf, Emmanuel Horvillier, o como se diga, Nortec Collective, una banda mexicana de música electrónica, Los Auténticos Decadentes, que más que un recital brindaron una fiesta, Babasónicos cerrando la noche, banda que en ese momento tanto no me interesaba, pero que ahora me gustaría volver a ver, y antes de ellos la banda por la que fui a ese festival, Ataque 77, mi banda preferida de la adolescencia. El Ataque de aquella época era el de Arranca Corazones, la canción que sonaba en todos lados. De hecho es la canción de Ataque que se incluyó en el DVD del Pepsi Music 2005. Pero hurgando un poco en esto de los festivales, para ir conectando algunos de ellos a partir de bandas que los relacionan, encuentro un festival muy llamativo del que también fue parte Ataque 77, pero varios años antes. Radio Olmos. El 17 de agosto de 1993, Ataque participó del festival conocido como Radio Olmos. Ese es el nombre que lleva el álbum en el que quedó documentado. A ese festival no fui porque tenía 4 años y además porque había una condición muy particular para asistir. Tenías que estar preso.
Ese festival, en el que participaron las bandas Hermética, Masacre, Animal, Pilsen y Ataque 77, se llevó a cabo en la cárcel de Olmos. Fue una iniciativa que buscaba darle la oportunidad de asistir a un recital a los internos que presentaban buena conducta. El otro día estaba viendo el video del cierre del festival y se me puso la piel de gallina. Ataque 77 junto a los integrantes de Pilsen y Animal tocaron Espadas y Serpientes, un clásico de Ataque que habla desde el punto de vista de una persona que se encuentra en prisión justamente, y que en el estribillo dice: yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará. Busquen el video que anda por ahí dando vueltas. Ellos cantan eso y los tipos que están presos miran ahí el recital y escuchan atentos. Vaya uno a saber pensando qué. Pero bueno, pasemos a otro festival. Rock al Parque. Llega un comentario de César a Instagram contando que el primer festival al que fue es Rock al Parque. Y relacionándolo con el festival del que estaba hablando, el que terminó con Ataque tocando Espadas y Serpientes junto a Pilsen y Animal en el 93, cuento que 9 años más tarde, en el Rock al Parque de 2002, se presentó una banda que estaba empezando a sonar bastante en esos años. Se trata de Carajo, la banda que habían formado en el 2000 Marcelo Corbalán y Andrés Vilanova, ex integrantes de Animal. Ellos subieron al escenario el 10 de noviembre, Día del Metal, en la edición 2002 de Rock al Parque, festival que había vuelto ese año a su formato tradicional. Rock al Parque se lleva a cabo cada año en Bogotá, Colombia, y una de las cosas más llamativas es que se trata de un festival gratuito. Es de hecho uno de los festivales gratuitos más grandes del mundo y el más grande de Latinoamérica, si no me equivoco. Si alguien tiene datos más precisos al respecto, se agradece la colaboración. Aprovecho a decir que me encuentran como Taller de Música Online en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, etcétera. Pueden encontrar este podcast como Lo que nos hace músicos en diversas plataformas también, aunque sospecho que no tenés ningún problema en encontrarlo si estás escuchando esto. Y también me pueden encontrar a mí, Martín Aguilera, y pueden escuchar mi música en Spotify, YouTube Music y otro largo etcétera. Publiqué hace poco mi primera canción, Como si fuera el día antes del fin. Si la quieren escuchar, la encuentran fácilmente en todas esas plataformas. Pueden agregarla a sus playlists, compartirla, como si fuera el día antes del fin, y hacer lo que sea para mostrar apoyo, que yo voy a estar inmensamente agradecido. Ahora, volviendo un poco, donde sea que encuentren y escuchen este episodio del podcast, pueden comentar al respecto, aportando datos acerca de estos festivales que nombro, acerca de otros, pueden compartir su experiencia personal en festivales y el último etcétera, al menos por un rato, si me acuerdo. Bueno, el Rock al Parque, decía, suele celebrarse durante 3 o 4 días en diferentes escenarios al aire libre en Bogotá. En 2001 se probó una opción diferente con una edición que duraba una semana, incluía muchas más bandas y locaciones. Así que esta edición de 2002, en la que digo que participó Carajo, fue la vuelta a la normalidad después de eso. Bueno, no sé si hace falta aclarar que hasta el momento la última vez que se celebró el festival fue en 2019. Después de eso se apretó el botón de pausa y está por volver en 2022. En esta última edición hasta el momento, la de 2019, se presentaron muchas bandas y artistas nacionales, regionales e internacionales. Entre las figuras internacionales se encontraba el músico argentino Pedro Aznar. Cosquín Rock. En el año 2013, Pedro Aznar subió al escenario del Cosquín Rock protagonizando un momento histórico del rock argentino, porque Charly García durante su presentación se acercó al micrófono y dijo: "Puedo decir que esta noche va a tocar Serú Girán". Entonces se sumaron Pedro y David Lebón para tocar las canciones Perro Andaluz y Seminare, dos clásicos de la banda en la que tocaron juntos allá por los 80. El Cosquín Rock es uno de los festivales más grandes de Argentina. Se celebra en Córdoba desde el año 2001 y por esos escenarios pasaron bandas gigantes. Desde su comienzo y hasta el 2004, el festival se llevó a cabo en la Plaza Próspero Molina, mismo lugar donde se realiza el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, en Cosquín, Córdoba. En el año 2005 el festival se traslada a la localidad de San Roque, también en Córdoba, pero ya no en Cosquín, y amplía su capacidad, la duración y aumenta la cantidad de escenarios. La siguiente mudanza se produce en 2011, cuando el festival se traslada al aeródromo de Santa María de Punilla, también en la provincia de Córdoba. Y en ese mismo lugar se llevará a cabo la edición 2022. El festival se sigue llamando Cosquín, por más que dejó de realizarse en esa ciudad hace años. Y no solo eso, sino que también existen el Cosquín Rock México, el Cosquín Rock Chile, el Cosquín Rock Uruguay y el de Paraguay. Suena bastante gracioso, pero está bueno que se haya expandido tanto. Además de todas las bandas nacionales y latinoamericanas, en el Cosquín Rock 2009, el de Argentina, participó la legendaria banda británica Deep Purple, California Jam. El 6 de abril de 1974 se celebró en California un festival cuya banda principal era justamente Deep Purple, que llegó a la ciudad en su jet privado, tuvo a su disposición el sistema de sonido más potente utilizado hasta el momento en un festival para mantener su reputación de ser la banda más ruidosa del mundo. Y dice Wikipedia que fue la primera vez que se usó un dirigible en un festival para grabarlo, sobrevolando el área.
Si bien Deep Purple estaba anunciada como la banda que iba a cerrar el festival, los organizadores cambiaron el plan a último momento dejándolos como anteúltima banda, antes que Emerson, Lake and Palmer. Esto provocó que Deep Purple planeara una venganza que consistía en tirar combustible sobre los equipos de sonido. Y bueno, ese fue un espectáculo aparte que está documentado en video, porque el festival se editó en formato VHS y después en DVD en 2005. También lo pueden ver ahora en YouTube. Se puede ver incluso el momento en el que Ritchie Blackmore destruye su guitarra contra una de las cámaras y hace unas señas que dan lugar a que alguien más realice la maniobra que hace que se prendan fuego los equipos. Pero bueno, vayamos a la otra banda en cuestión, Emerson, Lake and Palmer. Festival de la Isla de Wight. Este es un festival de esos legendarios. Se celebra, como muchos habrán sospechado, en la isla de Wight, en Inglaterra. Se celebró por primera vez en 1968 y por última vez en 1970, en aquella época, hasta que en el año 2002 se empezó a realizar nuevamente cada año hasta ahora. La edición 2022 se llevará a cabo en el mes de junio. Pero vayamos al pasado otra vez porque estaba hablando de Emerson, Lake and Palmer, que es la banda que conecta el festival anterior con este. En agosto de 1970, en la última edición de aquella primera época del festival, se presentó esta banda entre muchas otras de esas super legendarias, como The Who, The Doors, Jimi Hendrix, entre otros. Pero quedémonos con este último, porque la presentación en el Isle of Wight en agosto de 1970 significó para Hendrix su última presentación oficial en Inglaterra, país en el que moriría menos de 3 semanas después de este festival, lo cual quedó documentado en el disco homónimo, Isle of Wight, álbum póstumo en vivo de Jimi Hendrix de 1971. Woodstock. Un año antes del mencionado festival isleño, Hendrix formó parte de uno de los festivales más famosos de la historia del rock, Woodstock, que se celebró en agosto del 69. Se celebró en Nueva York en el momento en el que el movimiento hippie estaba en lo más alto. Si hay un momento y un lugar que describe bien la expresión sexo, drogas y rock and roll, es Woodstock. Entre 400 y 500.000 personas asistieron al festival, a diferencia de las 60.000 que esperaba la organización. 3 personas murieron ahí adentro, 32 actos se llevaron a cabo en el escenario y hay un documental editado por Martin Scorsese que muestra lo ocurrido en el festival. Se llama Woodstock, 3 días de paz y música. Y ganó el premio Oscar al mejor documental en 1970. En mi video acerca de la evolución del rock, la primera parte en la que hablo de la década de los 60, menciono por supuesto el festival y muchas otras cosas acerca del rock de toda la década. Les recomiendo por supuesto que pasen a verlo. Entre las bandas que estuvieron en el festival podemos nombrar a Creedence, que no aparece en el documental original, a pedido de ellos mismos, Crosby, Stills and Nash, Jefferson Airplane y Janis Joplin. Monterrey Pop Festival. Un año antes de cantar en Woodstock, Janis Joplin se presentó en el Monterrey Pop Festival en California. Fue una especie de antecesor de Woodstock, con un espíritu similar pero con menos público. Unas 50.000 personas asistieron al festival. Digamos que 10 veces menos gente que a Woodstock, para redondear. Pero se considera el lugar en el que Jimi Hendrix y Janis Joplin hicieron su primera gran presentación. Pero bueno, ya es hora de cambiar de época y de volver al futuro. No en ese sentido. Pero en el Festival de Monterrey había tocado también The Who, en una de sus primeras presentaciones ante un público masivo. Eso sí nos lleva de nuevo al futuro. Glastonbury. The Who fue parte de la edición de 2007 del Festival Glastonbury, edición que significaba un regreso ya que en 2006 no se había realizado este festival, que se celebró por primera vez con el nombre Pilton en 1970 con 1.500 personas en el público. Para que se dé una idea del crecimiento del festival, en 2007, ese año en el que dije que estuvo The Who, asistieron 135.000 personas al festival, que no dije antes se lleva a cabo en Pilton, Inglaterra. Lluvias constantes generaron que prácticamente no hubiera lugar donde la gente pudiera ubicarse sin terminar completamente embarrada. Aunque eso no es novedad, los invito a que busquen en Google Glastonbury barro y vean. Igual el barro de 2007 no se compara con la inundación de 2005, pero para 2007 ya habían tomado algunas medidas para evitar que pasara de nuevo, así que ese año se pudo disfrutar tranquilamente del barro y del festival. Este año todavía no se puede confirmar la presencia del barro, pero sí se confirmó la presencia de varios artistas que van a subir al escenario entre el 22 y el 26 de junio de 2022, entre los que se encuentran Diana Ross, Paul McCartney y Billie Eilish. Coachella. A pesar de su relativamente corta carrera, que además se vio afectada en un considerable porcentaje de su existencia por la pandemia, esta no va a ser la primera vez que Billie Eilish se presente en un festival. En 2019 se presentó en el Coachella en una época de su vida bastante complicada según ella describe.
Incluso esa presentación fue un poco accidentada. En un momento se tropezó en el escenario cuando estaba cantando la canción All Good Girls Go to Hell. Se olvidó la letra de una parte de la canción y al parecer estaba viviendo un momento complicado con quien entonces era su novio. Yo no vi el documental The World's a Little Blurry, pero al parecer ahí se incluyen imágenes del festival y el testimonio de la cantante. Acerca del festival en general, se lleva a cabo en California desde 1999. En esa primera edición se vendieron 37.000 entradas divididas en los 2 días que duró el festival. Con el tiempo se transformó en uno de los más reconocidos y rentables de Estados Unidos. Hay una linda anécdota acerca de algo que pasó en 2008 durante el recital de Roger Waters. Muchos de ustedes sabrán que es habitual que en un momento de su show un chancho gigante sobrevuele el escenario y toda la zona del concierto. Bueno, ese día hubo un incidente. El chancho se soltó de alguna manera y se perdió. Dicen que se escuchó a Roger Waters diciendo "ahí va mi chancho". Los organizadores ofrecieron después $10.000 de recompensa por el porcino que fue encontrado por 2 familias en sus respectivas casas, quienes recibieron esa recompensa además de entradas gratis de por vida al festival. A mí no me va a pasar algo así ni el día que los chanchos vuelen. Bueno, como dije, el primer Coachella fue el de 1999 y en el 2000 ya no se hizo, así que no fue nada prometedor ese inicio. En 2001 volvió, pero fue un festival de solo un día en vez de los 2 días que duró el del 99. El de 2001 estaba medio en veremos, no podían conseguir bandas grandes como para darle un poco de renombre al festival y que tenga sentido ese regreso, hasta que dieron con Perry Farrell, que aceptó ir con su recién reunida banda Jane's Addiction, y 32.000 personas pudieron disfrutar del show. Lollapalooza. Perry Farrell es nada más y nada menos que el creador del Lollapalooza, y Jane's Addiction fue la banda que dio el puntapié inicial al festival. Esta banda tiene unas cuantas idas y vueltas en su historial, pero su primera época fue la que va desde 1985, cuando la banda se creó, hasta 1991, cuando la banda se separó. Y para esa separación planearon una gira despedida por Estados Unidos. Para esa gira despedida invitaron a algunas bandas amigas y entonces los conciertos se transformaron en un festival. Sí, adivinaron, ese festival era Lollapalooza, que para seguir con el estilo de su banda fundadora también tuvo sus idas y vueltas. Se fue en el 97. ¡Uy, qué mal! Y volvió en el 2003. ¡Qué bien! Pero la edición 2004 se canceló. ¡Qué mal! Aunque volvió en 2005. ¡Qué bien! Volvió porque Farrell le vendió la marca Lollapalooza a Capital Sports and Entertainment. No sé si es un qué mal o un qué bien, porque no sé si cambia mucho para nosotros si es un millonario u otro el que mantiene su condición de millonario mientras administra el festival. Lo que sí fue importante es que a partir de ese momento el Lollapalooza se dedicó a crecer sin parar, al punto de que empezó a celebrarse también en otros países. En 2011 se realizó por primera vez en Chile, al año siguiente el festival llegó a Brasil y en 2014 fue el primer Lollapalooza en Argentina. También existen las versiones de Berlín, París y Estocolmo. Y no estoy hablando de La Casa de Papel, sigo hablando del festival Lollapalooza. Que fue hace poquito, en la Argentina digo. Del 18 al 20 de marzo de 2022, con más de 100 bandas y más de 300.000 personas en el público, el hipódromo de San Isidro vibró una vez más después de 2 años en los que este, como todos los otros festivales, fuera cancelado en 2020 y 2021. Entre las 100 bandas de este 2022 estuvieron The Strokes, Ainda, que es una banda argentina que me gusta mucho. Lo fui a ver unas cuantas veces cuando aún eran Ainda dúo y tocaban en lugares chiquitos dando conciertos muy íntimos en los que generaban una muy linda atmósfera. Es bueno verlos ahora tocando ante un público de semejante masividad. Estuvieron también El Mató a un Policía Motorizado, Babasónicos, no estuvo C. Tangana, que canceló sobre la hora, estuvieron Miranda Johansson, Chiara Parravicini, Lito Nebbia y Foo Fighters, en el que sería el último concierto para el baterista Taylor Hawkins, quien falleció 6 días más tarde en Colombia, mientras la banda esperaba para actuar en otro festival, el Stereo Picnic. En el último concierto de Foo Fighters en el Lollapalooza de Buenos Aires, Taylor tuvo un momento de tomar el micrófono para cantar algunas canciones, entre las cuales estuvo Somebody to Love, de Queen. Y bueno, uno de los últimos festivales del episodio de hoy, en el que también había participado Foo Fighters, fue Rock in Rio. Se trata del festival más grande do mundo, por supuesto, originario de Brasil, pero que actualmente se celebra también en Lisboa, Madrid y Las Vegas. Fue en 2004, en la primera edición de Rock in Rio Lisboa, que Foo Fighters subió a ese escenario a pesar de haber anunciado que la banda no iba a dar recitales ese año.
La banda invitada originalmente al festival era Guns N' Roses, que canceló su gira por Europa, y ahí es cuando los organizadores invitaron a Foo Fighters, que llenó de energía a la ciudad portuguesa. La primera edición del Rock in Rio fue en enero de 1985 en Río de Janeiro, por si quedaban dudas. Fueron 10 noches a puro rock, del 11 al 20 de enero, donde cada banda fue cabeza de cartel en 2 fechas distintas. Por ejemplo, Yes tocó el jueves 17 y el domingo 20, AC/DC estuvo el martes 15 y el sábado 19. Y nada menos que Queen se encargó de llevar a lo alto la energía de Río en las noches de los viernes 11 y 18 de enero de 1985. Live Aid. Algunos meses más tarde, el 13 de julio de 1985, Queen le regaló al mundo uno de los mejores recitales de la historia en el Live Aid. Una parte de esto está recreado en la película Bohemian Rhapsody, en una parte muy emotiva. Si no vieron la película, les recomiendo que lo hagan. Igual lo mejor que se puede hacer es buscar los videos de Queen en el Live Aid, que están por todos lados. En YouTube hay muchísimos, está el recital completo, les recomiendo que lo vean. Yo lo estuve viendo y escuchando ayer. Es bastante corto, te quedás con ganas de más en realidad. El Live Aid era un festival a beneficio. Se recaudaban fondos para Etiopía y Somalia. Y había 2 escenarios, uno en Londres y el otro en Filadelfia. En este último estuvieron Black Sabbath, Santana, The Beach Boys, Led Zeppelin, Madonna, Eric Clapton, entre otros. Y en el de Londres, además de Queen, estuvieron Elton John, David Bowie, Paul McCartney, U2, Phil Collins, The Who y Sting, entre otros también. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Fue en la edición 2011 en la que Sting, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, interpretó algunos de sus grandes éxitos como Roxanne, Every Breath You Take y Message in a Bottle. El Festival de Viña del Mar es uno de los más famosos de esta zona, y eso puede ser porque se celebra desde el año 1960, lo que significa que pocos de los aquí presentes recuerdan la vida antes de ese festival. Si sos justo uno de los que recuerda cómo era el mundo antes de Viña en 1960, por favor comentá. Y hablando de comentar, voy a leer algunos comentarios que dejaron ustedes en Instagram y en TikTok, pero antes cierro el tema Viña. En la edición 2002, a la noche del sábado 23 de febrero, la abrió Natalia Oreiro y la cerraron Los Auténticos Decadentes. ¿Y qué tiene eso de especial? Nada, pero Los Auténticos Decadentes 3 años después de esto estuvieron en el escenario del Pepsi Music en la ciudad de Buenos Aires, mientras yo estaba en el público viviendo el primer festival al que asistí en mi vida. Y esa me pareció una buena manera de cerrar en un círculo este viaje por varios de los festivales más importantes a los que asistimos y de los que escuchamos hablar o vimos hasta en películas. Por supuesto que muchos quedaron afuera, pero para recordar algunos de ellos cuento con la ayuda de ustedes, que comentaron tanto en Instagram como en TikTok. Y hablando de TikTok, últimamente la mayoría de las visualizaciones, los seguidores y todo está viniendo de ahí. Lo empecé a usar con más frecuencia hace unos 3 meses más o menos, y me está gustando mucho cómo muestra el contenido, porque lo muestra bastante y a la gente que realmente le interesa el contenido. Así que voy a apostar bastante a TikTok ahora, mientras todavía funciona bien, antes de que se rompa como las demás. Bueno, los comentarios. Nicolás Gómez Gutman, fiel seguidor, comentó en Instagram que el primer festival al que asistió fue el Festival Iberoamericano Antiguerra el 16 de diciembre de 2005. Mucha precisión en la fecha, me gustó eso porque así lo pude buscar, y encontré que en este festival estuvieron tocando Ataque 77, Reincidentes y 11 Tiros, entre otras bandas. Suena a algo que yo podría haber disfrutado bastante en esa época, no sé por qué no fui ahí, ese hubiera sido mi segundo festival. Pupa de Mierda comenta en Instagram también que su primer festival fue el Legalize o el Legalize en Chile, donde tocaron Escape y Deep Purple. Bueno, otro al que me hubiera gustado ir. Y dicho sea de paso, Pupa, me encanta tu nombre de usuario. Ya sin el de mierda estaba bueno el Pupa solo, pero con eso es casi insuperable. No sé cómo será tu nombre, pero Pupa de Mierda está muy bueno. C. Espinosa 1618 cuenta que Rock al Parque en Bogotá fue su primer festival. Estuve hablando de ese hace un rato, no sé en qué año habrá sido, pero creo que siempre el Rock al Parque debe implicar una experiencia muy linda, así que seguramente los disfrutaste mucho, espero que sí. Ahora algunos de TikTok. Esteban Funes 64 dice que el primero fue Monsters of Rock, el del año 94. Según la información que encontré yo, esa fue la primera vez que se hizo en Argentina, suponiendo que fuiste el de Argentina, Esteban. En ese caso, las bandas que tocaron ese 3 de septiembre del 94 fueron Black Sabbath, Kiss y Hermética, entre otras. Y su último festival fue el Lollapalooza. Iván Guerrón 20 dice que el primero fue Rock al Parque y el último Knopftetz 2019 también en Bogotá. Maestra Mística dice que es colombiana, que no recuerda el primero, pero que fue de bandas sinfónicas. Yo no sé el motivo por el que no recuerda el primero, aunque sabe cuál fue. Maestra, si estás escuchando esto, contá. ¿Eras muy pequeña tal vez? ¿O eras demasiado adulta? ¿O hubo
consumo de estupefacientes de por medio. Bueno, pero el que sí recuerda es Rock al Parque de 2019. Les recuerdo que Rock al Parque es un festival enorme y gratuito, así que yo creo que todo colombiano ha asistido, o al menos todos deberían. Los colombianos y las colombianas que estén escuchando esto, confirmen si todos fueron al Rock al Parque al menos una vez en su vida. Esteban García, es Esteban sin la E del comienzo, Esteban García 646, también dice que el primero y el último fue Rock al Parque. Johnny Hill Music dice que el primero fue Cosquín Rock 2006, cuando tenía 15 años, y que el mejor festival al que asistió fue Caucete Rock 2015, en el cual tocó con su banda. Y por supuesto los festivales más significativos son también esos, con los que participamos como músicos. Ludmi en Instagram también comentó que los mejores festivales en los que estuvo fueron los que organizaban con el sello Mínima Discos de Argentina. Yo por mi parte recuerdo que con mi banda tocamos en el Roquea Buenos Aires, en el escenario regional en Garín, en el año 2015 por ahí. Tendría que preguntarle a Esteban el baterista, que es quien mejor lleva en la mente estos recuerdos de fechas y toda esa cuestión. Pero bueno, con esto redondeo y voy cerrando este cuarto episodio de Lo que nos hace músicos, en el que hicimos como un repaso general de festivales históricos, ya sea porque los hemos vivido, o hemos escuchado, leído, o los hemos visto en YouTube, en películas o donde fuera. Pero todos estos fueron importantes, todos estos y muchos más que ustedes también pueden estar comentando. Si están viendo esto en YouTube, lo pueden comentar en el video. Creo que en Spotify tengo la opción de poner también para que dejen comentarios. Prueben, donde sea que lo estén viendo, prueben de comentar. Y bueno, así me despido. Soy Martín Aguilera, esto fue Lo que nos hace músicos, podcast del Taller de Música Online, y hasta el próximo episodio.